me llegó a mí una información, capaz que salió, pero estas informaciones importantes suelen salir en titulares pequeños. Yo creo que no, pero bueno. A propósito de todo este debate de la crisis del agua y todo lo demás, y la represa, Casupá sí, Casupá no, Arasati o Neptuno sí, no, bueno. Ayer me recordaban, en octubre del 2013, un informe elaborado por la empresa Aguasur. Casi 10 años estamos hablando. Casi 10 años, exactamente. El 2013 estamos hablando del gobierno de Mujica, ¿no? Gobierno de Mujica, sí. Ahí está. Elaborado por la empresa Aguasur, o sea, SEINCO es la razón social, cuyo título es Selección de alternativa para el aseguramiento del abastecimiento de agua potable al sistema metropolitano. Este informe de 50 y pico, 60 páginas, concluye en la recomendación de lo que le llaman la alternativa 1.1, que en ese momento en el cuadro gráfico de alternativas había como 5. La 1.1 era la represa de Casupá. Y dice que por su gran ventaja económica sobre sus restantes opciones, entre las que estaba Arasati, 2013. La empresa consultora Aguasur. Dice sobre las restantes opciones, siendo además prácticamente equivalente a la mejor puntuada funcional y ambientalmente. O sea que reunía las condiciones óptimas desde el punto de vista económico, ambiental, técnico, etcétera, etcétera. Bueno, la empresa que hizo este estudio, el 2013, y dejó en primer lugar a la represa de Casupá, y en el último lugar a Arasati, 7 años después, es la misma que en 2020 y en ancas de alguien que tú conoces bien, Pulpo, del gerente general de OCE, Castañino. Sí. Todos lo conocemos, pues él es muy abierto, ¿no? Sí, no, está bien. Pero ¿quién es Castañino? Es un gran impulsor de este proyecto Arasati, pero desde los años 90, ¿no? O sea, que decir que tiene una coherencia histórica. Pero bueno, en conjunto con el gerente general, promotor histórico de este proyecto de Arasati, le venden la idea de Arasati al gobierno. O sea, que en el 2013 la misma empresa, con el mismo ingeniero a la cabeza, de nombre Francisco Gros, le puntúan 2013 en primer lugar a Casupá y en último la represa Casupá, y ahora 7 años después apuesta por el proyecto de Arasati. Apuesta por el proyecto de Arasati y le vende. Y ahí sabemos cuál es la ese lógica. Proyecto, eso es lo que tenemos que averiguar. Ese no lo tengo, pero supongo que deben haber hecho algún dibujo muy importante como para sostener una cosa en 2013 y otra exactamente contraria. Olvidarse de lo que pasó en el 2013. En el 2020. Algo debe haber ocurrido ahí. Bueno, recordemos que esta consultora es la que se asocia con las empresas SACEM, Berkel y Ciemsa, para elaborar el proyecto. Claro, se formó un consorcio, digamos, en el que presentaron este proyecto. Exactamente. Que el gobierno finalmente termina aceptando, ¿no? Que es el consorcio que está manejando las obras más grandes, ¿no? Digo, UPM también se maneja con el consorcio Berkel Ciemsa. Son los consorcios, en realidad, digamos, todas las obras son las grandes constructoras del país. Claro, las obras, son la las grandes inmensa empresas mayoría de las obras que se hacen, no solo desde el gobierno nacional, también desde los gobiernos departamentales, muchos de ellos, digamos, financiados a través de la OPP, son estas empresas que ganan licitaciones, porque tienen el tamaño, el volumen y las condiciones, el personal, claro. etcétera. Sí, y una vez que presentan el proyecto también tienen ciertos beneficios también, claro, cuando se da esa licitación. No en todos, ¿no? En este tipo de licitación. En otros se tienen que... Pero claro, como no tienen competencia, por lo general, los gobiernos departamentales, si no se lo dan a esta empresa, no construyen con nadie, ¿no? Es una lógica de hierro. Bueno, tenemos ese caso bastante insólito. Pero después, volviendo al tema de los 15 centímetros que no nos entraba la planta en el Hércules y ese tipo de cosas, me volvieron a confirmar ayer algo que habíamos tirado acá, pero lo habíamos tirado de manera diferente, que la planta que se está comprando en Estados Unidos, Houston, Texas,
que no es diseñada por la UTEC, está claro, ¿no? O sea, UTEC hace intermediario meramente, pero es la compra OCE, es de propiedad de OCE, etcétera, etcétera. Desaliniza... Queda en manos de UTEC, perdón. Queda en manos de UTEC. Limitada condicionada bastante por OCE, pero en realidad el funcionamiento quedaría en manos de UTEC. Pero la propiedad de esa planta queda... Y es UTEC, o sea, en realidad OCE convenia con UTEC y UTEC es la que hace la compra, eso es lo que nos dijeron. Sí, pero hace la compra, pero la plata se la da. Dice se mantendrá en propiedad de UTEC. La plata de la compra es de OCE, no es de UTEC. Yo entiendo que se mantiene en UTEC y tiene que usarla condicionada por OCE. Lo que sí, la OCE va a pagar por mes un cierto diferencial de dinero, que son unos $10.000, si no me equivoco, durante 12 meses, es decir, un año. Por lo tanto, complementa es unos $120.000 más un agregado de unos $9.500 que son para dos técnicos extranjeros que van a venir para instalar esa planta desalinizadora. El dato importante que me pasa ayer gente con conocimiento ingenieril, digamos, es que esa planta que viene de Estados Unidos, que todavía no llegó, está en condiciones de desalinizar entre 150 y 200 metros cúbicos. No alcanza para el área metropolitana. Esto es, claro, entre 150 y 200.000 litros diarios de agua. Mientras el área metropolitana consume, en baja, me dicen en términos técnicos, que es como en temporada baja, no en temporada alta, 550.000 metros cúbicos. O sea, la planta alcanza a 150, 200 metros cúbicos, véase la dimensión, y el área metropolitana consume 550.000 metros cúbicos, ¿no? Por día. Me dicen que a lo sumo lo que da es para, abastecer de agua potable o tomable o bebible, como dicen el ministro de Ambiente ahora, a hospitales, centros de diálisis, etcétera. Igual, perdón, ¿no? Bebible tenemos el agua ahora, supuestamente. Esta va a ser potable. Sí, esta va a ser potable, pero eso demanda algunas otras cuestiones, como es que OCE mezcle agua potable de OCE en esa agua para lograr el grado de desalinización necesario. O sea que no es tan sencillo mientras sigamos con esta falta de lluvia y esta sequía. Es cierto que por otro lado está la planta que tiene UTE, la desalinizadora. Esa sí sería un poquitito mayor. En vez de desalinizar 150 metros cúbicos por día, podría llegar a 2.000 metros cúbicos. El problema es que esa planta es de uso compartido, en ocasiones por la propia UTE, ANCAP, y hay que ver cuánto de eso le va a quedar a OCE, ¿verdad? Y hay que ver además después toda la logística que lleva, si OCE está en condiciones de darla, camiones cisterna, etcétera, transportar esa agua. Exacto, además de contar con el agua potable para mezclarla. Quiero decir, hay veces las cosas son bastante más complejas de lo que nos dicen públicamente, y cuando nos venden el dato de que con la desalinizadora estaríamos consumiendo un agua de mejor calidad, lamento decir que no va a ser así, porque con la capacidad que tiene no va a dar, ¿no? Y lo que mismo que hablábamos el otro día, en manos de San Pedro, esperando la lluvia para poder llegar a la solución de fondo. Ese era el datito previo que yo tenía. Vos tenías otra cosa más que tiraste hoy sobre el agua, ¿no? Sí, de la intendencia, ¿no? No, pero eso era distinto, era otro comentario. No, muy interesante la nota de ayer de Luciano Costabel, en el semanario Brecha, en lo que refiere también al uso que hacen del agua de los privados. Ayer mismo lo comentábamos. Perdón, y con respecto a la denuncia de la intendencia de Canelones, ¿es esa? No, tiene que ver con otra. Tiene que ver esa hablan. Pero también está involucrado, obviamente. Pero en esto se refiere a los metros cúbicos que utiliza de agua distintas empresas. Importantes empresas, en realidad. Respecto al uso que se le da al agua potable. Y de forma gratuita, además. Lo cual, eso hará que hace suponer quizá que se podría pensar en estos momentos, ¿no?, de crisis hídrica, digamos, hace pensar que se podría llevar adelante una especie de reforma de cómo se puede llevar adelante, cómo pueden llegar a usar el agua potable las empresas. Me quedé pensando, no era de Luciano, era la que yo tenía acá de Leonardo Cardoso, que dice que las empresas que Orsi denunció por extraer arena en la cuenca del Santa Lucía son adjudicatarias de múltiples compras públicas, inclusive de la Intendencia de Canal. Pero, en fin,
Mini datito. Ayer Mariana Abreu en MBD Noticias tiró que finalmente el Ministerio de Ambiente multó al frigorífico que era terrible, que estaba sacando agua del frigorífico Pando de Santa Lucía. Estaba sacando, no, de Santa Lucía no estaba, del Arroyo Pando. Del Arroyo. Tengo entendido yo. Pero bueno, vayamos a los esfuerzos que han habido de la rendición de cuentas, que es el tema que se nos va a venir. ¿Por qué le ponía cara a Cruz déficit de edad? Porque es la última. Más importante que la seguridad, que la reforma de la seguridad social, ¿pude escuchar ayer? ¿Puede ser? Sí, pudiste escuchar hace un poco más de boca del presidente de la Cámara de Diputados. De Sebastián Andújar. ¿Qué pasa? Hemos oído también otras expresiones. Bueno, el gobierno tiene que romper la chanchita, ¿no? Porque es la última. Sí, claro. Bueno, después hay otras expresiones. El sabor del oriental con esta palabra pinto. Carnaval electoral, ¿no? Cuando llegado el último año de cada gobierno, bueno, como rompe la chanchita para dotar. Sí. Aflojan el cinturón, empiezan a aflojar la cincha, diría el presidente. Saludamos al presidente Liberó. No. Buenos días para todos. Buenos días, presidente. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que, si realmente se quiere llegar a una rendición que incida socialmente, inyecte ciertos recursos donde realmente se precisan y se han precisado durante estos 4 años, lamento decir que el equipo económico, e incluyo en el equipo económico al director de la APP, me parece que es buena parte del corazón del equipo económico, tendrá que desviarse un poco de la ortodoxia. ¿Por qué digo esto yo? Porque estamos en un contexto bastante difícil, complicado. Algunos datos muy al pasar. Están cayendo los ingresos por las exportaciones, o sea, se vende menos en volumen y se vende menos en materia de precio. El dato de abril con respecto a abril del 2022 es que las exportaciones cayeron un 23%. Estoy hablando bien así, Ale, no golpeo, ¿no? Estás golpeando horrible la mesa, pero hay un oyente que me dice que te deje golpear porque es parte de la pasión de la audiencia. El mensaje, yo lo tenía por acá porque era buenísimo. Perdón. No era en YouTube, acá yo tenía uno en YouTube que estaba buenísimo. Pero no sé. Que dice, déjalo golpear porque nos representa a todos, una cosa así, el enojo de todos, algo así dice la oyente. Pero nos va a romper todo, ese es el problema, no vamos a poder salir. No aprendan más, disculpen. Turco no se escucha así, te dicen. Ahora sí está. Acá, mira, Gonzalo dice: Cecín, no permita la presión que reprimen la libertad de expresión, ya que nada es más valioso que descargarse con unas palmaditas a la mesa. Sí, ahí comparto. Después me das el nombre que le voy a escribir por privado. Entonces decía que había algunos datos que mostraban un panorama bastante complejo para las arcas del gobierno, ¿no? Caída de los ingresos de las exportaciones, cae, no mucho, pero cae la recaudación de la DGI en general. Va a caer un poco más porque el gobierno en medio de todo esto decide bajar un poquitín el IAS, el impuesto a las jubilaciones, que digamos no le cambia la vida a nadie. No es para todos, es para un sector de la población. Incluso a ese sector tampoco le cambia la vida, pero bueno, deciden bajar. Eso implica unos 23, 24 millones de dólares, según los cálculos del gobierno. La economía va a crecer apenas un 2 y pico %, según la mayoría de los analistas, frente a casi el 5% que creció el año pasado. Y además está la promesa del gobierno, que si no la cumple se le va a complicar un poco, que es la de recuperar el salario real, que todavía está atrasado. Si bien hay un acuerdo con los públicos, con los privados, te la debo, ¿no? Entonces, todo ese panorama vuelve, muy compleja la idea de que entren ingresos a la chanchita. Entonces, si no entran ingresos a la chanchita, yo tengo que, porque habla de la ortodoxia, porque ha sido, un mantra a lo largo de este gobierno el cuidado del déficit fiscal, ¿no? Entonces, si yo no descuido un poquito ese déficit fiscal para atender urgencias de la población, no vamos a enumerar porque son varias, lo otro que me queda es darle a la maquinita de la deuda. Entonces, si no obtengo buenos ingresos ni por el lado de las exportaciones, que las tengo a media máquina, ni por el lado del mercado interno, que lo tengo deprimido, porque si hay algo que no ha hecho este gobierno, y de lo cual creo que es enemigo, pese a algunas palabras en el inicio del gobierno del propio presidente, es de las teorías keynesianas, ¿no?
no apela mucho a la memoria de Keynes, ¿no? Entonces el panorama es bien complejo. En ese panorama complejo ayer tuvimos un consejo de ministros, el primero del año, que duró 1 hora y media, ¿no? Y cuyo titular, cuya idea, fuerza, cuyo leitmotiv, desde el punto de vista de la comunicación del gobierno, ¿cuál fue? Vamos a destinar 20 millones de dólares a las adicciones. Bueno. Salud mental. Sí, a las adicciones y a la salud mental. Que no desmerezco en lo más mínimo, y sobre todo la gente que, digamos, vive con esos infiernos, merecen todo el respeto del mundo, pero a nivel global y general, tampoco en broma a nadie, ¿no? Y es ese el mensaje que salieron a dar, o que salió más bien el ministro del Interior, que se usó como vocero de esa reunión, ¿no? Entonces ese es el titular que nos quieren vender, que quieren que fijemos. Bueno, va a haber 20, pero ¿y el resto? O sea, no se habló nada si iba a haber algún aumento adicional en esta rendición de cuentas. Recordemos brevemente qué va a pasar con la Universidad de la República. La Universidad de la República reclama un incremento presupuestal para atender una serie de demandas que han sido desatendidas por el recorte presupuestal en los años anteriores, del orden de los 100 millones de dólares, decía, ¿no? La UDELAR, que era el único inciso dentro de la materia educativa que no aparecía en la rendición pasada. Exacto, o sea, tenemos la incógnita de los fondos destinados a la salud, o sea, ¿va a haber algún incremento ahí o no vamos a manejar con el mismo presupuesto que nos venimos manejando el año pasado? Algo que está bastante complicado. Muy que complicado. Hemos repasado todos los temas de salud. etcétera. Está muy complicado, muy complicado. ¿Qué va a pasar con el tema de la vivienda? ¿Qué va a pasar con el tema de la seguridad? Si bien algo de esto que tiene que ver con salud mental y adicciones tiene su impacto en materia de seguridad, obviamente, pero no alcanza, ni mucho menos. ¿Qué va a pasar en uno de los compromisos que no tiene que ver con lo económico, o algo sí tiene que ver con lo económico, con uno de los puntos de compromiso por el país, que es la reforma del Estado? Ustedes se acuerdan que el año pasado el director del Servicio Civil, Conrado Ramos, estuvo a punto de renunciar, y la promesa era que este año, pero bueno, según fuentes de gobierno, si no hay acuerdo con los sindicatos, ni siquiera se presenta. Que son de las pocas cosas que pedía el Partido Independiente como partido independiente, ¿no? Pues estaban las cosas comunes, pero... Exacto. De todas formas, el otro mensaje que parece que quiso reforzar el presidente adentro del Consejo de Ministros fue que le pidió a los ministros que salgan a derribar el mito de que este gobierno no aumentó el gasto. Y la ministra, al parecer, tiró en medio de consejos algunas gráficas, algunos PowerPoint, ¿no? Entre ellos comparó, Heber a la salida ahí, ¿no? ¿Saben lo que dijo Heber? Ustedes prestaron atención. Heber dijo: el gobierno está en varios billones más que en 2019 en materia de gasto público. Billones. ¿Sí? ¿Billones? Bueno. Entonces, la ministra de Economía plantea dentro del Consejo de Ministros unas gráficas donde dice que en el 2019 se ejecutaron 10.001 millones de dólares. Y dice que el gasto previsto para el 2024, final de este gobierno, va a estar en 10.482 millones de dólares. O sea que lo que nos quiere decir la ministra es: vieron que aumentamos el gasto frente al gobierno progresista, ¿no? O sea, 482 millones de dólares. La pregunta que cabe, o que cabría hacer a la ministra de Economía, es que, ministra, ¿no creció la economía en estos 4 o 5 años? Sí, creció. Sí. Y tiene un acumulado, va a terminar en un crecimiento más o menos acumulado del 5%. Ese 5% en el PBI que tenemos hoy, de unos 60.000 millones de dólares, representa unos 3.000 millones de dólares. Está bien, correcto que esos 3.000 millones de dólares no van a las arcas a las finanzas del gobierno. Se calcula que en impuestos andan alrededor de un 25, 26, 27%, que es la presión impositiva que tenemos en el país. Bueno, un 30% de 3.000 te da 900 millones. Alrededor de 1.000 millones de dólares podría tener de más el gobierno en ingresos, sin embargo va a estar aumentando unos 400 millones de dólares, ¿no? O sea que esos cálculos no me cierran. Y también Heber en sus declaraciones dice que habrá en la rendición de cuentas 330 millones que se van a ejecutar en materia de vivienda para poder erradicar los asentamientos. Se está refiriendo al plan Avanzar, ¿no? 330. Y yo me puse a buscar y salí con una confusión tremenda. Sí, porque hay muchos números que se han manejado. Pero muchos números se manejan al garete. Pero
yo creo que son expresamente preparados para la confusión. Sí. Puede ser, sí, puede ser, sí. En un principio se habla de 200 millones de dólares aproximadamente. Mirá, después se habló cerca de 500 millones de dólares. El plan Avanzar, Pulpo querido, cumplió un año, ¿sí? El 13 de mayo de este año, no, más allá de lo que hizo, ¿no? Yo me tomé el pequeño trabajo de agarrar una nota de La Mañana, el diario de La Mañana, ¿no? El diario, digamos, el semanario de La Mañana, cavilante, ¿no? Sí. Donde dice que fue lanzado el 13 de mayo, fue lanzado el plan Avanzar con una inversión de 240 millones de dólares, 13 de mayo. Es la mayor inversión hecha por el país para erradicar los asentamientos en los 19 departamentos, involucrando a 16.000 familias. Eso salió además de una información oficial, que fue el lanzamiento en la torre ejecutiva, etcétera, etcétera. Voy a la web del Ministerio de Vivienda del 11 del año pasado, o sea, apenas 8 meses después de esto, y la web del Ministerio de Vivienda me informa: el plan Avanzar ya se está implementando con una inversión de 480 millones de dólares. Me duplicó la inversión en 7, 8 meses. Se aspira a cambiar la realidad de más de 15.000 hogares de 120. Antes me habían dicho que eran 16.000 familias, ahora ya me duplican el presupuesto y me bajan la familia, cuyo lanzamiento, Buah. ¿Cómo creer las cifras que me está tirando en este momento el ministro del Interior? Además, ¿no? O sea, de números no sé cuánto va a poder llegar a entender, pero bueno, pongamos que el ministro político es todoterreno. Algo está mal. Algo está mal acá, y yo no sé lo que tú decías, como para cerrar esto. Andújar, lo que a mí me llamó mucho la atención es que dijo que esta rendición de cuentas será hasta más importante que la reforma de la seguridad social. Lo dijo hace unos días en Radio El Espectador. Ahí está. Y dijo que esta rendición de cuentas marcará el contenido de la próxima campaña electoral. Marcará el contenido, en la campaña electoral, en la que la coalición podrá plasmar las transformaciones, se supone que a través de la rendición de cuentas promovidas, o será la que los haga quedar por el camino. O sea, según Andújar, esta rendición de cuentas salva a la coalición o la hunde. Es lo determinante. Habría que saber si el diputado tiene algún dato que nosotros no tenemos en cuanto a que se va a abandonar la ortodoxia del déficit, o, por el contrario, se va a recurrir a la maquinita de la deuda, porque de otra forma no van a encontrar recursos como para hacer las transformaciones necesarias, ¿no? Sí, si fuera por lo de salud mental, evidentemente está difícil que eso se imponga como tema de campaña electoral, más que la reforma jubilatoria que hizo este gobierno u otras críticas. Pero y además con 20 millones de dólares. O sea, 20 millones de dólares. Claro. Es como la rendición de cuenta pasada, que se vendió que se daban 40, 50 millones para, digamos, los problemas de primera infancia. No, ¿verdad? No estamos hablando de un volumen de recursos como para poder ni siquiera empezar a solucionar el asunto.